a todos. Bienvenidos al conversatorio Historia de Resistencia Palestina y la Solidaridad Internacional. Mi nombre es Eliana Quiroga, soy estudiante del profesorado de Historia del Instituto 15 e integro Estudiantes en Marcha, una agrupación de estudiantes del Instituto 15 que componen a la izquierda socialista e independiente y que estamos tratando de darle vida nuevamente al centro de estudiantes, como una opción de convertirlo en un espacio real de representación, de escucha y de acción colectiva. Bueno, lo importante que nos parece empezar a conversar es por qué estamos todos acá hoy, por qué se conversa de este tema en Campana, en una ciudad donde se encuentra tan lejana a Palestina, y quizás para el común de la gente es difícil relacionarlo con la realidad, con nuestra ciudad, y por qué nos involucra directamente o qué podemos hacer sobre este tema. El conflicto palestino-israelí tiene raíces que remontan a mediados del siglo XX. Desde entonces, el pueblo palestino ha vivido bajo ocupación, bajo bloqueo, bajo el despojo sistemático de sus tierras. Investigaciones independientes de las Naciones Unidas concluyeron que lo que ocurre en Gaza constituye un genocidio, sostenido política, económica y militarmente por Estados Unidos. ¿Por qué nos convoca esto acá en el Instituto 15 de Campana? A veces pareciera que la geopolítica es algo que pasa lejos, en otro idioma, en otro continente, que los conflictos internacionales son asuntos de cancillerías y organismos multilaterales que poco tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Pero hay algo que no puede seguir disimulando. Las decisiones que se toman en los centros de poder mundial tienen consecuencias concretas que llegan mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos. Y tenemos un ejemplo muy próximo que ilustra esto con claridad. Esta semana, el intendente de Zárate, Marcelo Mankin, viaja a Tel Aviv, invitado por el Estado de Israel, para participar en una conferencia internacional sobre tecnología aplicada a gestión pública. La justificación oficial es conocer las herramientas para mejorar la seguridad ciudadana y el servicio de agua potable en Zárate. Suena razonable, pero hay preguntas que no nos podemos dejar de hacer. Otro tema conocido de la ciudad vecina es que reiteradas veces ha borrado murales que se hicieron apoyando la lucha palestina el año pasado. Israel es uno de los referentes mundiales en tecnologías de vigilancia, control de la población civil, y al mismo tiempo es el Estado denunciado internacionalmente por usar el corte de agua como instrumento de represión contra el pueblo palestino, por crímenes de lesa humanidad, por genocidio. Entonces preguntamos, ¿qué modelo de seguridad viene a buscar el intendente de la ciudad vecina? ¿Qué tecnología de control social pretende importar? ¿Y cómo se justifica participar en eventos organizados por un gobierno denunciado ante la comunidad internacional? Estas son preguntas que tenemos la responsabilidad de hacernos, porque la geopolítica no es abstracto. Entra en nuestros municipios, en nuestras decisiones locales, en la forma en que los gobiernan. Y si no nos involucramos, si no preguntamos, si naturalizamos que estas cosas pasan sin que nadie rinda cuentas, llega un momento en que todo empieza a parecer normal, y no lo es. La solidaridad con el pueblo palestino no es un gesto simbólico de una postura lejana. Es entender que lo que sucede en el pueblo en resistencia del otro lado del mundo nos habla también de qué tipo de mundo se está construyendo acá, en Zárate, en Campana y en el Instituto. Y acá viene algo que me parece central decir, sobre todo para quienes sienten que involucrarse no cambia nada. Desde que comenzó la ofensiva sobre Gaza, algo inédito ocurrió a nivel mundial. Las imágenes del genocidio se difundieron por los medios de comunicación y las redes sociales de una manera que fue imposible de ignorar. Y eso generó una conciencia global masiva. Fue una de las reacciones de solidaridad internacional más grandes de las últimas décadas. Y esa visibilidad, esa presión sostenida, esa negativa colectiva a mirar para el otro lado, contribuyó de manera concreta a que se alcanzara un cese al fuego en Gaza. No fue suficiente, no fue definitivo, y el pueblo palestino sigue sufriendo. Pero demostró algo que vale la pena nombrar, que el compromiso colectivo puede ser la diferencia, que organizarse y resistir tiene sentido, que cuando la gente se une en torno a una causa, algo se mueve. Por eso ese conservatorio importa, conversatorio de poder. Y por eso también importa lo que estamos construyendo acá, adentro del Instituto 15. Desde Estudiantes en Marcha estamos impulsando este tipo de actividades y trabajando para crear un espacio
que se encuentra en este momento vaciado por el Centro de Estudiantes actual. Un espacio que debería ser activo y con contenido real. Un centro de estudiantes no es solo una estructura administrativa, es el espacio donde se informan, donde se escuchan las problemáticas de quienes estudian, donde se conectan las dificultades de la cursada y de lo que pasa afuera. Y lo que pasa afuera hoy es muy concreto. Estamos formándonos en carrera de profesorado y técnicas con salida laboral directa, en un contexto de precarización creciente, con un gobierno que busca limitar todo tipo de derechos de los trabajadores, de los estudiantes y de las niñeces. El acceso a salud y trabajo y educación digna. Tener un espacio colectivo que piense eso, que lo nombre y que busque herramientas no es un lujo, es una necesidad. Porque un pueblo que estudia, que piensa críticamente y que comprende sus derechos es un pueblo mucho más difícil de manipular. Y eso empieza acá, en cada aula y en cada conversación. Para pensar todo esto, hoy tenemos a nuestros dos invitados que sus trayectorias hablan por sí mismas. Mónica Catauer es trabajadora ferroviaria, delegada de Ferrocarril Sarmiento y diputada provincial bonaerense por Izquierda Socialista en Frente de Izquierda Unida, referente de feminismo socialista, que al terminar cada mandato legislativo vuelve a su puesto de trabajo en el tren, no como anécdota, sino como una posición política. La política entendida como una herramienta de los trabajadores y no como un privilegio. Participó de la estrategia Global to Move, la iniciativa internacional que buscó romper con el bloqueo sobre Gaza, llevando ayuda humanitaria a la población palestina. También tenemos a Ezequiel Perecini, que es dirigente nacional de Izquierda Socialista y Wichi. Es legislador provincial de Córdoba, docente y coordinador de la flotilla Global to Move. Integró la misión humanitaria en que intentó llegar a Gaza, que fue detenido ilegalmente por el Estado israelí, junto a decenas de activistas de distintos países durante el operativo. Fue liberado gracias a la movilización internacional. Eso me parece resume bastante bien de lo que hablamos cuando estamos hablando de compromiso con una causa. Y ahora sí les doy la palabra. Primero que nada, agradecer la invitación a En Marcha, que era socialista, a las y los docentes que hicieron lo posible para que este espacio de conversación y reflexión pueda integrarse entre los contenidos curriculares y el mundo en el cual vivimos. Y también gracias por venir en esta fría noche, no solamente escuchar, sino que es realmente un orgullo llevar adelante este conversatorio con quienes luchan por una Palestina libre, acá en Campana, en Zárate y en los lugares aledaños, porque esta charla no solo tiene el objetivo de informar lo que está pasando, sino que también tiene el objetivo de aportar en consolidar los comités de agrupamientos que están surgiendo en distintos lugares del país para seguir potenciando la lucha del pueblo palestino. Así que, bueno, gracias por estar y para nosotros es un verdadero orgullo estar aquí con ustedes en un establecimiento público, educativo, que debe ponerse a discutir estas problemáticas que muchas veces son invisibilizadas. Con Mónica dividimos un poco el contenido de la charla. Seguramente los minutos que vamos a utilizar no van a ser suficientes para evacuar todas sus dudas y nos va a quedar mucha letra en el tintero. Así que adelanto que quien tenga disposición a seguir conversando, no sé, tal vez podemos aprovechar las ocasiones, Julio, y hacer una larga jornada de lectura, profundizar lo que ustedes consideren. Venimos aquí porque estamos a su disposición. El genocidio televisado sobre el pueblo palestino, que en los últimos 3 años ha tomado unas dimensiones incalculables, ha demostrado de que Israel no es ninguna democracia progresiva para Medio Oriente, sino que es un Estado artificial, un enclave imperialista que utiliza métodos de guerra civil, métodos de limpieza étnica sobre el pueblo palestino, sobre el pueblo originario, para expulsarlo de sus tierras originarias y colonizar la mayor cantidad de sus tierras. Ahora, eso se ha demostrado de una manera muy cruda y aprovechando que estudiantes de historia, geografía, comunicación, tratando de evitar criterios, sé que vienen de cursar y voy a ser lo más breve posible para no aburrirles. Vamos a tratar de reflexionar un poquito en los orígenes del Estado de Israel, la lucha del pueblo palestino y la solidaridad internacional con el pueblo palestino. Porque ¿cómo es que llegamos a esta situación en donde la misma ONU
define, o por lo menos Francesca Albanese, que es relatora por cuestiones de los derechos humanos para el tema palestino, ha dicho claramente, y lo ha documentado científicamente, que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. ¿Cómo llegamos a esa barbaridad? En donde Israel ha matado a más de 75.000 personas reconocidas, sin contar las miles de personas, niñas y niños que aún permanecen en los escombros. ¿Cómo llegamos a esa situación en donde ante la impunidad mundial Israel ha detonado el equivalente a 8,5 bombas atómicas sobre el pequeño territorio de Gaza que no tiene más de 40 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho? ¿Cómo puede ser que Trump y Netanyahu hayan firmado un falso acuerdo de paz en octubre del año pasado y sin embargo hayan asesinado a más de 1.000 personas y avancen brutalmente en la colonización de Cisjordania? A estas preguntas que a veces nos generan rabia, indignación y algo de sana impaciencia, tienen sus respuestas en un proceso histórico que va de la mano de la consolidación del imperialismo luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial para consolidar su dominio global y particularmente imponer un enclave imperialista, un portaaviones armado por los imperialismos en Medio Oriente. Entonces vamos a pensar cómo el movimiento sionista internacional se quedó con las tierras palestinas. Yo traía unos mapas, pero como no queremos pagar las luces y hacer todo un quilombo con eso, después quienes se inscribieron en el formulario les vamos a mandar los mapas y un material bibliográfico de soporte, y el que no se haya inscrito en el formulario, pues inscríbase así lo recibe. ¿Cómo se quedaron las tierras? ¿De dónde surge? La primera gran definición, y luego profundizarán ustedes, no voy a yo profundizar ahora, porque robaría mucho tiempo, es que el movimiento sionista internacional como una corriente política se quedó con las tierras palestinas luego de que el Imperio Otomano perdiera en la Primera Guerra Mundial, y esto lo hizo con pleno acuerdo consciente con el nuevo imperialismo surgente en ese momento, particularmente con el Reino Unido. El Imperio Otomano era un imperio de miles de años que tenía un gran desarrollo cultural, político, una gran infraestructura en la región. En Palestina en ese momento había cloacas, había un gran desarrollo de la cultura. Todos sabemos que allí surgió la humanidad. Ya en 1300, en Nablus, en la zona de Nablus, territorio histórico de Palestina, había cerca de 500.000 de personas, 500.000 personas que han quedado documentadas por el trabajo de los historiadores, una gran población musulmana. En fin, se quedaron con esas tierras luego de que el Imperio Otomano se fuera y fueron invadidas, colonizadas por el imperialismo inglés. Pero para esto hay que pensar cómo surge el sionismo, qué es el sionismo y qué potencial ha tenido para cumplir semejante objetivo, que hasta el día de hoy sigue con enormes guerras de intenciones. El sionismo es un movimiento político internacional que sustentó política, ideológica y económicamente el genocidio sistemático de Israel sobre Palestina. Es llamativo que el sionismo no tiene un origen judío. Su origen es ya en el siglo XVII, era de un origen cristiano evangélico y estuvo sustentado particularmente por, había un personaje que era Anthony Shelby Cooper, que era un conde del Reino Unido, y William Blackstone, otro de Gran Bretaña, que eran dirigentes intelectuales políticos en ese momento, que venían pensando con un problema. Una guerra, ellos no eran judíos, el pueblo nación, el pueblo judío estaba diseminado hasta ese momento por toda Europa y en un proceso de asimilación. O sea, las personas de religión judía se incorporaban a las estructuras sociales en cada uno de los países según correspondía, o formaban parte de la alta dirigencia burguesa, capitalista, del surgimiento del capitalismo, o bien formaban parte de las capas proletarias que empobrecían cada uno de los países, pero se incorporaban a las estructuras en cada uno de los países y naciones que iban surgiendo. El movimiento sionista
con su origen cristiano y evangélico, tenía el objetivo de reubicar a la gran población empobrecida judía y sacarla fuera de Europa. En sí, esto es muy importante porque el movimiento sionista cristiano evangélico surge como un movimiento profundamente antisemita, porque su objetivo era sacarse de encima de la población judía. Era un movimiento anti-asimilación, o sea que decía, no, con los judíos no se puede asimilar normalmente en la estructura de nuestros países, naciones o estados. Un movimiento profundamente anti-musulmán y un movimiento profundamente anti-imperio otomano. Así surge el movimiento sionista a nivel mundial y luego también, obviamente, encuentra el surgimiento del movimiento sionismo judío, que es más bien el que hoy conocemos. Ojo, por ejemplo, en los Estados Unidos, al día de hoy, el movimiento sionista más grande sigue siendo cristiano evangélico. El movimiento sionista al día de hoy también tiene su representación en los Estados Unidos con una organización que se llama AIPAC y que sigue gastando millones y millones y millones de dólares para las campañas políticas en los Estados Unidos, para comprar diputados, senadores y candidatos presidenciales con el objetivo que sigan sosteniendo económicamente al Estado de Israel. El movimiento sionista judío es una combinación de esta ideología cristiana evangélica con el movimiento judío en sí mismo, pues toman los progromos. Los progromos fueron verdaderas cacerías de personas judías que se desarrollaron en Europa, antes en el Imperio Austrohúngaro, en el Imperio Ruso, en donde efectivamente asesinaban a la población judía. Ellos tomaron esa legítima realidad, podemos decir, y la combinaron con el argumento del sionismo cristiano evangélico. Dijeron, ven que no nos podemos asimilar, ven que en Europa no dejan vivir a la población judía, y utilizando ese argumento, mitad verdad y mitad mentira, aprovecharon para poner en marcha el movimiento sionista judío evangélico. Eran movimientos judíos que se negaban también a asimilarse. Sin embargo, y con un fuerte peso nacionalista. Y hay dos sectores del movimiento sionista judío internacional. Están los ortodoxos, que particularmente no son los más peligrosos, que son los sionistas ortodoxos, son muchas veces han visto ustedes con las personas que se obtienen una galerita y unos grandes bucles, en general todos varones, que son los judíos que se encargan de leer la Biblia y del estudio de la Biblia, y ellos sacan una conclusión y dicen, bueno, esta definición de que necesitamos una tierra para nuestro pueblo es una definición religiosa, no es una cuestión política. Pero después está el movimiento sionista internacional y laico que lee la Biblia como un documento histórico. Entonces agarra algunos argumentos de carácter bíblico, puramente ideológico y gran cantidad falsos, para llevar adelante y poner en marcha un proceso de colonización montado en mentira con ideología religiosa. La más grande de ellas es el pueblo judío es un pueblo sin tierra y resulta que en Palestina no hay género. Ellos siempre mintieron de que en Palestina no hay gente. Dijeron una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ese fue el argumento histórico del movimiento sionista internacional. Y llegaron ya a fines del siglo XIX, comenzaron a llegar los primeros colonos, como les dije, cuando se retiraba el Imperio Otomano y ese territorio era ocupado por las potencias inglesas y francesas, montados en un financiamiento también muy consciente. Si usted ve el nombre de dos personas dirigentes de la casta inglesa, que no eran judíos, y aquí hay otra persona que es Rothschild, el Lord Rothschild, que es de la clase dirigente de Inglaterra, que se encargó de prestar plata a los nuevos movimientos sionistas para comprar tierras. ¿En dónde? En la zona de Palestina. Después les pasaremos los mapas que son muy útiles para comprender.
Cuando el Imperio Otomano se estaba entrando en decadencia, Rothschild ponía la plata y mandaba a comprar tierra, pero había un problema. Esas tierras, todavía dominadas por el Imperio Otomano, eran compradas con gente adentro. O sea, no compraban la tierra y la tierra venía con gente que era efectivamente palestinos, que trabajaban y en esta transición entre la Edad Media, el Imperio Otomano y el capitalismo reinante estaba esta contradicción. ¿Bien? Compraban las tierras, pero con la gente adentro. Ese proceso tuvo largos años. En 1918, entre el 5 y el 6% de la población judía ya se había instalado en el territorio palestino por esta vía, de comprar tierras e ir a trabajarlas para hacerlas productivas, con el falso argumento de que el pueblo árabe era vago y no trabajaba. Pero rápidamente el sionismo se transformó en un movimiento internacional, consolidado con sus propias instituciones. Theodor Herzl, otro dirigente, también el máximo más reconocido dirigente del sionismo internacional, realiza el primer congreso sionista mundial en 1897 y allí proclama la consigna de un hogar en Palestina para el pueblo judío. En 1905 ya realizan otro congreso, debaten, financian, compran tierras y en ese momento definen en el congreso que la tierra prometida era Palestina, dejando atrás otras viejas discusiones porque antes el movimiento sionista querían comprar las tierras en Uganda. Pero como se dieron cuenta que había mucha población de carácter negra y mostrando su profundo carácter racista, dijeron: nos cambiemos, vamos a Palestina. Y esto fue hecho con compra de tierras y con profundo lobby sobre Estados Unidos y sobre Gran Bretaña. Llegamos a este movimiento internacional sionista dirigido por Theodor Herzl, que era claro y escrito en una declaración formal, en la que Balfour, el ministro de Relaciones Interiores del Reino Unido, escribe una carta dirigida a Rothschild. Rothschild ya lo dice, Rothschild es el financista del movimiento sionista, Theodor Herzl, el organizador de los congresos e ideólogo político, y Balfour, el diplomático del Reino Unido, que se encarga de decir: ok, Rothschild, nosotros acordamos con ustedes, con Theodor Herzl, de entregarles esas tierras que estaban empezando a quedar bajo dominio del mandato inglés. Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos ganan la guerra, la primera guerra mundial, e imponen una forma de gobierno sobre Medio Oriente y sobre lo que era el Imperio Otomano, que fue forma de mandato. Fondan la Sociedad de las Naciones, que es como la vieja ONU de la Primera Guerra Mundial, y allí se dividen con acuerdos políticos. Sykes-Picot se llama el acuerdo, se divide en Siria, queda para los franceses, y la parte donde está Palestina en principio había quedado bajo un gobierno internacional, pero luego queda bajo mandato, bajo gobierno de Inglaterra, que gobernaba esos territorios. Desde ese momento, de la década del 30 en adelante, el movimiento judío se instala, cobra tierras, empiezan peleas, pero en general vivían relativamente. El movimiento judío se iba incorporando, se iba como asimilando los problemas locales. ¿Ya? Pero durante ese periodo empieza otro proceso, que también son las liberaciones de los pueblos, de las naciones. Por ejemplo, Irak conquista su independencia en 1934, el Líbano en 1943, Siria en 1946. Hay un levantamiento de los pueblos árabes por conquistar su independencia de lo que quedaban de los mandatos, tanto de Inglaterra y de Francia. Y sin embargo, ya han pasado un montón de décadas y Palestina, al día de hoy, no puede conquistar su independencia. Entonces, ¿qué pasó cuando los mandatos se acabaron? Cuando Inglaterra dijo: bueno, yo me voy de ese territorio, háganse cargo ustedes. Recuerden que Balfour le había dicho a Rothschild: yo voy a poner toda la firma que sea necesaria, los que se queden con esas tierras, y fue lo que prácticamente terminó sucediendo.
Cuando Inglaterra se retira de ese territorio, comienza el proceso de colonización masivo. Y aquí voy usando una definición que no es mía, ni nuestra, sino que es de Ilian Papé, un gran historiador judío, que vivió mucho tiempo en Israel y que después fue expulsado, por decir la verdad, que el proceso de colonización sionista sobre Palestina no es un proceso de colonización normal. Es decir, cuando digo normal, estoy en contra de todos los procesos de colonizaciones, pero en general Francia conquistó, por ejemplo, África para saquear sus recursos naturales, pero la gente la dejaba ahí, o la buscaba explotar. O la colonización española en Latinoamérica o portuguesa en Latinoamérica también, o la inglesa en Norteamérica, digo, venían, colonizaban la tierra y nos explotaban, nos esclavizaban para sacar nuestros recursos naturales, pero la gente se quedaba ahí. La colonización de Palestina en manos del movimiento sionista y la constitución en sí misma del Estado de Israel se llevó adelante con un proceso de colonialismo por sustitución o asentamientos de colonos. El objetivo es muy violento, extremadamente violento, porque su objetivo es expulsar a la población originaria en su totalidad y reemplazarla por población colona. Tremendamente lo que después vamos a ver más adelante, un método nazi. A ese momento habían comprado una cantidad de libres de tierras. Habían comprado cerca de 50.000 hectáreas. En Estados Unidos crearon una organización como financiera que se llamó la American Zion, en donde los sionistas ponían plata, donaban plata, porque el movimiento sionista no era de los judíos más pobres que se morían de hambre en la Europa después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eran los grandes capitalistas acá al lado del movimiento judío que querían seguir haciendo negocios. La Segunda Guerra Mundial abrió otro debate que volvió a brindarle un argumento político-ideológico al movimiento sionista internacional con el objetivo de perpetrar lo que luego conocimos como la Nakba. Fue la definición política, sí, efectivamente, el nazismo asesinó a millones de personas judías y volvieron a hacer lo mismo que con los pogroms. Ven que no nos podemos asimilar en Alemania, que no podemos asimilar en un lugar, nos han matado millones, y ahí terminan de pactar ya con el nuevo imperialismo norteamericano luego de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto tuvo idas y venidas, ya hay que estudiarlo, y en bibliografía podemos profundizar, pero en 1947 la ONU vota una resolución, la resolución 181, con la cual resuelven la partición formal, legal, internacional del territorio histórico de Palestina. Le entregan más o menos el 60% al nuevo Estado de Israel, que era por primera vez reconocido formalmente, creado por la resolución 181 del 29 de noviembre del 47, y luego le dejan aproximadamente el 40% al pueblo palestino para que se encargue de construir su propio Estado. Y ese 29 de noviembre de 1947, en la resolución 181, al final hay un puntito que dice: el 14 de mayo de 1948, 5 meses después, Inglaterra tiene que retirar todos sus activos militares, gobierno se tiene que retirar del todo del territorio histórico de Palestina y entregarle todo a estos 12 estados que en paz se van a constituir. Recuerden la fecha, el 14 de mayo de 1948, Inglaterra se retiraba del territorio histórico de Palestina y le entregaba el 60% a Israel y el 40% al pueblo palestino. El 15 de mayo, un día después de la fecha pactada por la ONU, Israel lleva adelante una de las masacres más grandes de la historia que se encuentran documentadas, que se llama la Nakba o el Plan Daler o Plan, que llevó adelante Ben Gurion, dirigente del movimiento sionista, que en ese periodo de tiempo gobernaba ese primer periodo de Israel. Israel durante todo este periodo había constituido organizaciones políticas, militares, terroristas tremendas y había implantado cientos de miles de personas en el territorio.
Bates, voy a avanzar porque ya voy en 20 minutos, escribió en su propio diario, esto está documentado, una cosa más o menos que decía que la única solución es una Palestina sin árabes y transferir a todos los árabes a países vecinos. No debe quedar ni una aldea, no debe quedar ni una tribu en nuestro territorio. Esto lo escribió en 1940. El plan David que inventó Ben Gurión lo llevó adelante con las organizaciones terroristas sionistas que se encargaron de poner bombas inclusive a los mismos diplomáticos ingleses en la Segunda Guerra Mundial, como la Haganah, el Welirgur, o la Policía Rural Judía, o la Palmar, todas organizaciones terroristas, que había 53.000 personas marcadas en esta parapolicía militar ilegal terrorista que el 15 de mayo de 1948 llevó adelante la masacre que hoy conocemos como la Nakba y que hemos conmemorado 80 años el 15 de mayo pasado. ¿Qué era el plan Daniel? ¿Qué era lo que había craneado durante 30 años? Un operativo militar sin precedentes. Hay que rodear, dijo Ben Gurión. Vamos a rodear cada barrio, cada aldea. Lo vamos a rodear por 3 lugares. Por la parte posterior, derecha e izquierda, y le vamos a dejar una sola puerta para que se puedan escapar. Vamos a ingresar militarmente, vamos a dinamitar una vez que se va yendo por esa única salida, vamos a meter dinamita y bombardear todo para que no quede ni una sola casa de manera sistemática. Así, barrio por barrio, pueblo por pueblo, aldea por aldea, tribu por tribu. Está la conocida masacre de Deir Shani, de abril del 48, que fue un poco antes, pero ¿cuál fue el resultado de esta verdadera locura? Cerca de 800.000 personas palestinas fueron expulsadas de su territorio a países limítrofes. 500 localidades y aldeas fueron literalmente destruidas y con un método nazi muy concreto. Rompían los olivos, rompían las mezquitas, rompían absolutamente todo y armaban parques con pinos para tratar de eliminar todo vestigio político-cultural de la población palestina que estaban expulsados. La mayoría fueron expulsadas a Jordania, Cisjordania y el Líbano. Egipto no recibió gente en ese momento. Y ese es el momento en donde crean la Franja de Gaza, porque eran expulsados todos hacia el norte, pero tenían un problema. ¿Dónde vamos a meter a los cientos de miles de personas que están huyendo hacia el sur? Y allí Israel, con este crimen, crea a la Franja de Gaza, en donde se amontonan millones de personas. Hoy 2 millones de personas viven en la Franja de Gaza como una cárcel a cielo abierto. Desde ese momento en adelante, la resistencia palestina no paró. Hubo enormes procesos de lucha. Estuvo la guerra de los 6 días, con la cual Israel ocupó la parte este de Siria, la parte este, ¿no? Su parte este y la parte oeste de Siria. Se crearon las organizaciones del pueblo palestino, como el Frente Popular de Liberación de Palestina, organización marxista, elitista, influenciada por los partidos comunistas. En ese momento se creó Fatah, una organización que después se llamó ULP, pero que logró agrupar a las variantes laicas, como Frente Popular de Liberación de Palestina, con otras organizaciones de carácter islámicas. En 1980, el imperialismo, en la década del 80, invita, luego de que este problema no se resolvía, inventa la política de los 2 estados para insistir en reconocer al Estado, a un pedazo del Estado palestino. En 1987 se crean los acuerdos de Oslo 1 y 2, con los cuales el imperialismo norteamericano, y en ese momento ya Fatah y la UNP reconocen al Estado de Israel, comenzando este periodo de fallido reconocimiento del Estado palestino, que nunca reconocieron como tal, porque nunca le dieron derecho a fronteras, nunca le dieron derecho a tener una organización militar de defensa, ni tener el presupuesto de salud y educación, y entrenaron sistemáticamente bombardeados, colonizaron Cisjordania, y con lo que vimos en los últimos 3 años, voy a tener la bibliografía,
Israel se encuentra en el cenit de la ocupación. Nunca ha ocupado tanto territorio histórico de Palestina. Ahora lo está haciendo sobre el sur del Líbano. Desde hace 3 meses, Israel ha intensificado la invasión sobre el sur del Líbano hasta el río Litani, con el mismo método de la Haggadah de la Nakba. Si ustedes lo ven, está documentado hoy, está filmado, como el ejército de Israel avanza sobre el sur del Líbano y destruye todas las aldeas, expulsando a la gente hacia el norte. Miles de cosas pasado, entre ellas dos procesos de lucha muy importantes que se llaman las intifadas, en las cuales el pueblo palestino buscó resistir a este proceso de colonización. En el 2006 hubo elecciones en la Franja de Gaza y en las elecciones la gana Hamás. Y desde ese momento es el triunfo de Hamás, legítimo, hubo elecciones, ganó las elecciones porque en Gaza todo el mundo estaba enojado con la OLP que había reconocido y pactado con Israel la entrega del territorio histórico a Palestina. Y desde ese momento en que Israel impone un bloqueo criminal sobre la Franja de Gaza. Desde el 2006 no dejan de entrar ni alimentos, ni comida, ni materiales de construcción, ni agua, ni plata para que se pueda alimentar. Solo pueden actuar organizaciones internacionales como hasta hace poco, porque ya ni siquiera eso, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, o la misma Organización de la ONU para los Refugiados. Desde ese momento es que distintas acciones internacionales han buscado solidarizarse con Palestina y desde ese momento surgieron las famosas flotillas, algunas de las cuales pudieron llegar, las primeras en el 2007, otras ya no pudieron llegar, con el más lamentable resultado del Mami Mámara, un barco que salió en el 2010 de Turquía y cuando se subió Israel arriba asesinó a 10 compañeros que iban a llevar a la ayuda humanitaria. Y ese es el escenario por el cual nosotros de Izquierda Socialista y la UIT, el año pasado y este año insistimos en ser parte de la flotilla global Sumud, que expresa la resistencia del pueblo palestino, su inclaudicable resistencia, porque a pesar de esta locura que estuve relatando, que vimos por los celulares, el pueblo palestino no fue derrotado. Israel y Netanyahu, con su plan nazi-sionista, no logra triunfar de todo como quisieran, y, como dijo una compañera en la presentación, el proceso de movilización mundial desde el año pasado no para de crecer, que hay millones de personas que se han dado cuenta de que Israel no es ninguna democracia progresiva, que es un organismo, un Estado nazi-sionista que busca la destrucción de Palestina y millones de personas que han provocado un aislamiento sin precedentes de Israel. De ahí las teorías de Ilya Papel, por ejemplo, que dice que en realidad estamos viviendo el fin de Israel de la mano del movimiento de masa mundial y de la resistencia del pueblo palestino. Yo termino acá y voy a pasar a Jorge, que contará la experiencia de la flotilla global Sumud en concreto, como una importantísima unidad de acción en solidaridad con Palestina. Bueno, buenas noches, por supuesto. Nuevamente agradecer a todos los presentes, felicitar a todos los presentes que le dediquemos un tiempo a la solidaridad con el pueblo palestino, ejemplar y merecedor de todo el apoyo mundial. Bueno, yo para ser sintética, así podemos pasar a las preguntas y eso, decir en primer lugar, bueno, en general, ¿qué es la flotilla? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué pasó? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, cómo continúa todo esto. En primer lugar, como definición, decir, la flotilla es la continuidad en el mar y de manera internacional y coordinada de el apoyo mundial que ha tenido durante todos estos años que venía contando Ezequiel a los distintos países. Por ahí la Argentina, que tiene mucho peso del sionismo, de Daya, etcétera, etcétera, y los lobbies, no es de los países donde más movilización haya, pero sí la hay alrededor de los países árabes durante décadas, de los países africanos también, digamos musulmanes particularmente, y Europa, sobre todo la nueva Europa llena de inmigración, y que, por supuesto, las movilizaciones donde pasa. Pero lo nuevo que hemos visto en los últimos años es la propia movilización del estudiantado y la juventud en Estados Unidos, en las universidades, todo en las calles, etcétera, digamos. Entonces, en eso, nosotros entendemos que es eso, la continuidad y la coordinación
de la solidaridad internacional. Desde el punto de vista hay que reivindicarlo a fondo, porque sobre todo ahora donde reina el discurso de que la humanidad ya es individualista, o que nos quieren imprimir eso del individualismo, de no te metas, de la meritocracia, el que se rompe y llega, entonces no te fijes en el de al lado. Decir que en el mundo casi 1000 personas se unifican y se meten en unos botecitos muy chiquitos. Yo traje una foto que me hizo el Vico para contarles, es así de chiquitito los veleros, ¿no? Porque por ella tenía compañeros que creían que íbamos en cruceros por el Mediterráneo. Pero bueno, es eso. Y tiene una visión humanitaria, pero que es profundamente política hoy en día con la situación mundial, y es una organización de un grupo de países que intenta dar una respuesta de ultraderecha totalitaria a la crisis mundial, digamos. Que por supuesto tiene a Netanyahu como su primer mejor soldado. Me voy a parar, porque a mí me cuesta mucho no ver a todos. Que tiene a Netanyahu como el mejor soldado, digamos, del oscurantismo, pero que por supuesto arriba de él, Trump, digamos, en el medio Milei. Por eso para nosotros es muy importante que la Argentina tenga una respuesta, pero que tiene otros personajes. En Hungría que bajó perdió las elecciones. En Bolivia tiene uno que está tineado hoy con una huelga bárbara, por suerte, y ejemplares también, pero que tiene también esta necesidad de una respuesta totalitaria, el saqueo, etcétera. Bueno, lo concreto, la flotilla es eso, la unidad de un montón de gente que por ahí no se le entiende que dice, que te cuesta y dice, panza, y porque no tiene otra manera de comunicarse, pero que está toda unida en un objetivo que es ver que cada año si se llega con la ayuda humanitaria a romper ese cerco asesino al que se refería Ezequiel y la compañera, que es el que hay alrededor de Gaza y que intenta que se mueran en serio de hambre y de sed. En Gaza, el promedio de agua que recibe cada uno de los habitantes es 2,5 litros de agua contaminada. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque para la Organización Mundial de la Salud, 15 litros de agua por persona por día ya es una crisis humanitaria. En Gaza resisten con 2,5 litros. Por eso es decir, una cosa son los muertos que se cuantifican por la propia guerra, por la pólvora, por la consecuencia de tiroteos o bombas que hemos visto cuando la gente iba a buscar el alimento, etcétera. Pero además están los muertos que todavía no se descifran, como decía Daniel, debajo de los psicólogos, los mueren de enfermedades. Los ancianos y los niños, la falta de agua genera cantidad de deshidratación, difteria, etc. Hay un montón de problemáticas que hay ligadas ante el agua. Gaza está desde hace 2 años y medio en el marco, como decía, yo digo las cosas más concretas para ver la gravedad de la situación que atravesamos. En los 2 últimos años han caído sobre el territorio de Gaza, que son 40 kilómetros de largo, por 8 kilómetros en la franja más ancha, el equivalente a 6 bombas atómicas. Eso es lo que recibió el pueblo palestino de Gaza. Eso es lo que resiste. El 85%, por supuesto, de la ciudad está dinamitada, destruida, son millones y millones de toneladas. Toda la toxicidad y la problemática que genera eso. Y lo que vemos en las viven, no hay hospitales. Médicos con fronteras sin fronteras ya han sido expulsados. Mientras nosotros viajábamos, fueron asesinados trabajadores de la UNICEF que repartían agua, que eso era lo concreto, que dispararon y se acabó, desaparecieron. Y fueron asesinados 1.700 médicos palestinos. Es decir, junto con la destrucción de los hospitales, también destruyen el cuerpo médico, que ya sabemos como los docentes. No hay educación sin maestros y no hay medicina sin enfermeros y sin médicos. Bueno, y esa es la realidad. Hay partos y cesáreas sin anestesia, hay operaciones sin anestesia. Esa es la situación que está atravesando el pueblo. Ese es el genocidio y la crisis humanitaria. Y la flotilla Global Sumud tiene el objetivo justamente de visibilizar y de llegar, de mostrar cuál es la salida para el pueblo palestino a la solidaridad internacional. Porque la Palestina existe porque resiste, como dicen ellos, pero la realidad, para triunfar sobre ese aparato sostenido, ese quinto ejército mundial que se enfrenta a un pueblo que, como se dijo desde su propia creación, no tiene un helicóptero, tiene mar pero no tiene armada. Jamás la ONU le autorizó en ese pacto de la creación de 2 estados a tener ellos mismos un estado, su ejército, por eso ni un helicóptero, su policía, no tienen nada. Esa es la realidad. Apenas una autoridad nacional palestina, eso es lo único que tienen, y después no tienen presupuesto de nada. Jamás se constituyó un estado como el que conocemos nosotros en nuestro país. Siempre fue la resistencia. Y eso también hace que se pongan otros ojos jamás, pero eso también
o por lo menos la mirada nuestra, lo dejamos aparte. La realidad es que el objetivo era ese, contestar de alguna manera esa pregunta que la vimos todos en las redes cuando estaban bombardeando antes de en la peor parte, digamos, que vimos de todo esto, cuando uno veía a los chicos gritar dónde está el mundo, dónde está Jehová, dónde está Dios, bueno, ¿dónde está el mundo? Bueno, la flotilla global Sundunk trató de hacer eso. Y reivindicar que es una acción de solidaridad, una misión humanitaria, pero que alberga la unidad de un montón de cosas, de valorar ese valor político que tiene la acción, ¿no? Es decir, ahí conviven dentro de la flotilla, digamos, gente que es pacifista con gente que agita que hay que darle armas a los palestinos. Gente antropóloga, médica, físicos con hippies. Gente islámica con marxistas, trotskistas como nosotros. Es decir, feministas con lo más reaccionario del fundamentalismo árabe. Todo lo que se puede unir alrededor de un punto que los palestinos venzan contra el Estado. Es más, dentro de las corrientes o de la gente, hay gente que opina y hay que destruir el Estado de Israel justamente porque no es un país, sino es la creación de un ejército de ocupación gendarme de los bolsillos de las multinacionales petroleras. Los que opinan que no, que hay que defender todavía ese pacto de los dos estados. Es decir, es un abanico político, ideológico gigante, idiomático gigante, de etnias totalmente distintas, pero que tiene ese objetivo, empezar a buscar una salida solidaria. Y dentro del otro objetivo, junto con romper el cerco y llevar material, el objetivo está en esta era llevar 100 embarcaciones. Desde Turquía salió un barco gigante completamente para convertirlo en hospital. Iban médicos, iban material médico y también iban ingenieros, porque el objetivo era construir con reciclado, etcétera, el hospital allá. Nosotros llevábamos en nuestro barquito en medicación y llevamos también útiles escolares. Cada barcaza llevaba algo, ¿no? Se lo encargaba, etcétera. Bueno, el objetivo, además de llevar todo esto, era también visibilizar que esa es la única salida, junto con denunciar la complicidad de todos los gobiernos del mundo, y en particular de la Unión Europea. Porque si hay alrededor de 400, 800 o 500, se pueden contar en cada uno de los intentos en cada año, gente que en estos veredictos está dispuesto a cruzar las tormentas, a cruzar el Mediterráneo para llegar. Mire si hubiera habido algún país que mandara a la Armada, con cada una de sus armadas, con hospitales, con ingenieros, con todo esto hecho desde los propios estados y de los propios ejércitos, digamos. En la Unión Europea, una de las principales responsables por su complicidad de todo lo que pasa. No solo porque no mandan ayuda, que sí están dispuestas a hacer los pueblos, sino porque además todos sostienen relaciones económicas y políticas con el Estado asesino de Israel. Esa es la realidad. El nuestro es un ejemplo, por supuesto, pero en Europa también. En Europa, mientras nosotros navegábamos, ratificaban nuevamente todos los tratados comerciales y políticos con el Netanyahu. Entonces, eso que sostiene, porque en realidad debería ser al revés. En realidad debería ser el asedio, debería ser el aislamiento, debería ser la ruptura de las relaciones comerciales con un gobierno o un Estado que no hace más que asesinar sistemáticamente. Entonces, ese era un objetivo muy importante. Y el otro objetivo también importante, en particular, que tenía esta misión, era romper el apagón mediático. Porque hay una realidad que pasó a partir de las movilizaciones de hace más de un año, cuando fue la flotilla anterior, que eran las movilizaciones más grandes que vimos mundialmente, se firmó una tregua, que todos denunciamos es una falsa tregua. Decían que paraban los bombardeos, que tal vez pararon un poco los bombardeos respecto de lo primero, pero los asesinatos siguieron. Pero el asedio y el ¿cómo se dice? Yo me he olvidado. El cerco asesino de no permitir entrar nada también siguió. Entonces el genocidio siguió. Eso confundió un poco esto de que había una tregua, etcétera, etcétera. Desmovilizó un poco, y bueno, todos los que luchaban vieron, bueno, hay una tregua, pararon los bombardeos, pero la realidad es que para los palestinos la vida cotidiana es un infierno igualmente, digamos. Bueno, entonces también la necesidad de poner otra vez la causa palestina en la primera plana, ¿no? Porque además no solo estaba esto de la confusión que generó el acuerdo, ¿no? La supuesta paz o la supuesta tregua, sino que empezó en medio la guerra contra Irán desde Estados Unidos, donde Estados Unidos decía que iba a hacer en Irán lo mismo, los iba a llevar a la edad de piedra, igual que en Gaza,
ahora se tuvo que firmar y retirarse con la cola entre los pies, eso es la realidad. Eso también está ayudando que paren los bombardeos en el Líbano por ahora, ¿no? Como todos los que son los pactos con asesinos como es esta gente. Pero la realidad es que parte del objetivo era también nuevamente poner en la agenda internacional y en la cabeza de toda la humanidad que acá sigue viendo un genocidio en Palestina. El objetivo, nosotros consideramos que más allá, digo, yo les cuento que además estamos haciendo nosotros este debate cuando en Europa también empezaron a hacer los flotilleros los balances, porque después de la última vuelta, tuvieron un tiempo para la recuperación, ¿no? De todo lo que los flotilleros, digamos, el resultado general es que tienen más de 42, hubo en total, no solo que fueron secuestrados casi 600 de los flotilleros, todos pasamos por las detenciones y demás, sino que además 42 quedaron quebrados, hay denuncias de 16 violaciones, incluidos con relación con ARPA, hay denuncias también de utilización de tasas, casi que la nuestra, que fue la primera parte de los secuestros, nosotros no tuvimos tanto de eso, pero sí hubo todo lo que pasás a partir de que te meten en esos buques, como se llama, cárceles flotantes que tienen en el mar Mediterráneo. Todas son situaciones que para la organización para los derechos humanos internacionales están dentro de lo que es la tortura. Pero lo nuestro no fue nada comparado con la segunda tanda. Y todo esto no es nada comparado con lo que pasan concretamente todos los presos palestinos. Hay más de 9.500 palestinos, entre ellos 400 menores, que denuncian todas las organizaciones palestinas. No solo no tienen causa, sino que todos están con causas administrativas, detenciones administrativas se llaman. No tienen causa, no tienen abogado, no tienen derecho a la defensa. Y hace poco en el New York Times, en Estados Unidos, hay un periodista que se llama Nicolás Criston, que denuncia que dentro de las cárceles existen no solo las vejaciones, eso que escuchamos, sino vejaciones con perros. Que no es algo nuevo. Es algo que el fascismo ya usaba en la época en Alemania, también se denunció con el fascismo de Pinochet en Chile, pero que también existe sistemáticamente como método de tortura contra los palestinos y las palestinas en las cárceles. Entonces, es decir, nada de lo que nosotros pasamos es comparable con lo que está pasando en los presos palestinos, ¿está? Lo que sí nosotros tratamos de denunciar es que a nosotros, que estábamos en los ojos del mundo, lo hicieron ellos en todo, a que eran europeos, porque ni siquiera eran sudamericanos, que por lo menos que uno siente en esos lugares que hay dos categorías en el mundo de seres humanos, los europeos y países imperialistas y los que estamos en el sur, digamos, pero bueno, nada de esto es comparable con lo que pasa, digamos, lo que pasa en un Estado dirigido por el fascismo. Nosotros entendemos que no se llegó, que se pierden millones y millones de pesos entre las embarcaciones que se hunden, porque cada vez que te agarran se hunden las embarcaciones, entre la mercadería que se lleva, digamos, todo eso es parte de la pérdida. Pero que sí hay una cosa que se logró nuevamente instalar, que existe Palestina, que resiste y que hay que parar el genocidio. Y que hay un solo camino, que es la unidad de los pueblos. Que no están los gobiernos de este lado por la cobardía, por los intereses y la codicia capitalista, por todo por las razones mezquinas por las que se puede sostener a ese gobierno. Pero que sí necesitamos pararlo. Y entendemos que necesitamos pararlo no solo por la necesidad de los palestinos, sino porque es un peligro para todos nosotros, la existencia y el agrupamiento de esta ultraderecha mundial. Y en particular en la Argentina, compañeros Milei, estamos viendo todo lo que está pasando, digamos, ¿no? No solo que fue vergonzoso que Sara en el monumento a la bandera argentina, ¿cómo se llama? En Rosario, la bandera de Israel, sino que todos los acuerdos. Acá se le están recortando los medicamentos a los jubilados, se les recorta los subsidios a la discapacidad, pero se le garantizan que van a tener todos los miembros del ejército sionista que quieran venir a descansar a la Patagonia, se les van a dar jubilaciones. Eso es lo que salió por decreto y eso es lo que va a pasar. Acá ya hay 11 provincias que están en negociaciones por el agua, porque alguien me nombraba acá que iba con el Mécoro, que es la empresa que lo primero que hicimos cuando empezó el asedio hace 2 años, después del 7 de octubre, fue reventar lo que son las bombas de desalinización, ¿no? Porque el agua viene del mar, hay que sacarle la sal y hacerla potable. Entonces hay una planta, la dirige
Por eso, porque Palestina no tiene un Estado soberano e independiente, siempre fue un pacto muy de desventaja, digamos, o contra los palestinos. El agua siempre lo controló de Colón. Y lo primero que hicieron fue reventar las 3 bases de agua, de almacenamiento de agua. Entonces, el problema del agua siempre fue utilizado como guerra, pero en estos 2 últimos años muchísimo más. Y esa empresa, Micolón, que es la empresa estatal de los sionistas, esa es con la que está tratando de negociar el Estado argentino y entregarle el agua y ¿cómo se diría? Nuestras reservas de agua, digamos. Ahora están haciendo negociaciones, pero también en misiones, digamos, donde están los acuíferos, digo. Yo digo, pareciera como que es conspirativo, pero no es conspirativo. Vas a venir el diario y está. Uno puede no querer verlo, uno puede no verlo, porque tiene que haber un montón de su realidad, pero esa realidad existe. Y está en Argentina también Peter Thiel viviendo. Está, que es uno de los magnates de la tecnología. Digo, no sé por qué fueron hasta Israel. Si tienen acá hacer negocio para la inteligencia, lo tienen justamente para hacer los negocios y aprovechar el Super y que ahora quieren votar los diputados. Está justamente el magnate de la tecnología de guerra, de la inteligencia artificial para mandar gente acá en Israel y en todo el mundo, digamos. Entonces, estamos nosotros dentro de eso, aunque esté todo como digamos, como solapado, pero esa es la realidad. Milei es parte de esa ultraderecha mundial. Y es una ultraderecha mundial que intenta, a la crisis del mundo, donde cada vez tenemos más miseria, más guerra, más desocupación, más destrucción ambiental, a esa crisis, ese desorden creciente, le trata de dar una solución, que es justamente la de atacar todas las libertades democráticas, responder con dictaduras a las demandas de la gente y terminar, digamos, con todo tipo de reclamos y en otro tipo de mundo, que no es el que se construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del nazismo. Por eso, Milei desconoce los tratados internacionales, Trump desconoce los tratados internacionales, porque para ellos todos esos pactos post Segunda Guerra Mundial, toda la declaración de los derechos humanos post Segunda, todo eso que se avanza incompleto, podríamos decir, los socialistas, imposible, digamos, o solo papel, podríamos hacer todas las cosas, pero todo eso que estaba en papeles, eso es lo que trata de destruir la ultraderecha mundial. Por suerte quedó derrotado en Irán, no se estaban esperando ni que Irán respondiera, ni que respondiera el pueblo ya, ¿no? Que 3.300 ciudades se levantaron en movilizaciones en contra de esa guerra. Entonces, hay esperanza mientras luchemos, eso no hay ninguna duda. Y en ese sentido, reafirmar, la flotilla también marca ese camino. No hay esperanza de la mano de ninguno de los gobiernos capitalistas del mundo, pero sí desde la tela, desde lo más del ADN de nuestra humanidad, hay esperanza. Hace un par de años, yo escuchaba a Segato, hace 2 años, Rita Segato la conocen, por lo menos algunas feministas la deben conocer, es una antropóloga muy famosa del feminismo, que ella decía que se declaraba ya no humana, porque, bueno, no podía ser que no se hiciera nada frente a... Bueno, la verdad, no es decir, a mí esos discursos de la desolación, de no se puede hacer, no creo más en la humanidad, bueno, yo creo que la flotilla muestra, como la flotilla, como un montón de flotillas chiquititas que tenemos en la vida cotidiana alrededor de distintas luchas, ¿no? La de la universidad, los 3 de junio, y un montón de eventos. No tanto como los que necesitamos para voltear este plan económico y este Milei que no va más, pero sí la flotilla muestra, además se puede hacer a escala internacional. Se puede organizar la gente si tiene la voluntad y no hay otra salida para el pueblo palestino porque han hecho todo lo que han podido. Están resistiendo, 8 millones de palestinos están fuera de su tierra queriendo volver. Porque cuando nos movilizamos por el Nakba es eso. Es también el derecho al retorno, el querer volver a tu tierra, a tu casa, esa que te destruyeron. Bueno, y por último, decir que estamos todos orgullosos de que Argentina y que Latinoamérica además haya tenido en esta misión un montón de representación, ha crecido, se ha multiplicado la presencia latinoamericana, pero sí que estamos pendientes, y eso lo tenemos que tener todos. Están ahí, hace 30 días que están detenidos 10 misioneros, para decirlo de una manera, flotilleros, como que son parte. La flotilla Global Summit iba por mar, llegó a tener 88 barquitos, pero por tierra, por el norte de África, iba lo que llamaba el Congo Magreb, que es el mismo objetivo, digamos, ¿no? Eran 50 camiones con mercadería, iban médicos, etcétera. Digamos, cuando llegaron a Libia, en toda una parte donde está controlado por las guerrillas prosionistas,
son detenidos mientras está una de las camionetas, mientras va a negociar para ver cómo cruzar Libia, porque la idea era llegar hasta Egipto y romper justamente esa parte, digamos, de la frontera. Fueron detenidos, hay 10 que están detenidos, secuestrados, pero porque es así, digamos, no tienen documentos, no saben dónde están, no tienen ni nadie tiene explicación, y porque además no hay ninguna razón. Y entre ellos hay 2 argentinos de Mendoza, que son del periódico Nodal, de investigaciones. Hoy está saliendo la noticia de que empezarían las deportaciones, así que hay que estar alerta. En primer lugar, digamos, lo que sí ya está determinado es que el sábado nos vamos a movilizar en el Obelisco, de ahí hasta la Cancillería, para reclamar que la Cancillería sea parte, porque si hay una cosa que quedó claro en cuanto nos detuvieron y todo, es que la Cancillería se lavaba las manos olímpicamente. Honestamente, nosotros logramos salir de Grecia, que fue el lugar donde nos sacan, digamos, de la detención, gracias al comité pro Palestina y de un compañero nuestro de esta organización internacional, que es la Unidad Internacional de los Trabajadores, sacamos hacia Turquía. Si no, no teníamos cómo salir de Grecia, porque no había manera, no teníamos pasaje, no teníamos nada. Salimos por esa vía. Y entonces, ya por lo último, los flotilleros no lograron romper, pero los flotilleros sí tienen claro una cosa, que es: hay que seguir peleando. Esa es la realidad. Puede ser que estén quebrados, no vuelva, pero siempre se va a sumar otro. Y lo que sí tenemos claro es que no hay manera que ellos venzan, digamos, que los palestinos venzan, si no empezamos a comprometernos cada vez más. Y en ese sentido, dejar sí una reflexión que para mí nosotros tenemos que ver cada vez que termina el día, así como uno hace el balance, si pagó las cuentas, si le pagó lo que debía, si hizo, no sé, tal tarea, estudió tal materia, ¿qué le falta? Tendríamos que incorporar cada uno de nosotros qué hacemos por los palestinos. ¿Qué cosa hacemos nosotros contra el genocidio que nos tocó en este momento histórico? Porque es una tarea no solo humana con los palestinos, sino también de defensa propia para nosotros contra lo que es esto, que es la ultraderecha mundial tratando de controlar el mundo a través de matanza, matanza y matanza. Bueno, hasta acá, compañeros, así todos podemos intervenir y no nos hacemos mal nada, ¿no? Bien. Agradecemos a todos los que se quedaron hasta el final. Obviamente le agradecemos a Mónica y a Ezequiel, que la verdad es que nos dieron información invaluable. Como sabemos, los medios de comunicación no nos informan, es difícil conseguir información certera también de las redes sociales. Así que, bueno, le damos un aplauso muy grande.